Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo acá en Columbus, Ohio. Les voy a invitar que preparemos nuestras vidas. Les voy a invitar que nos ordenemos y nos pongamos de pie, por favor, para dar inicio a nuestro servicio dominical el día de hoy. Recuerde que el Señor lo trajo aquí con un propósito. Muchas veces nosotros queremos tomar el día domingo para descansar, para hacer nuestras diligencias, pero cuando verdaderamente entendemos que este día es el día del Señor, el concepto cambia. Ya no venimos esperanzados en obtener algo, sino en dar algo. Y en esta mañana disponemos nuestro corazón para darle la honra y la gloria a Dios, para honrar a Dios como Él se merece, para celebrar a nuestro Rey, para exaltarle, bendecir su nombre y recordar las grandes maravillas que Dios ha hecho en nosotros, con nosotros, a través de nosotros. Y agradecemos a Dios por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí reunidos en este lugar. Quisiera que abrieran su Biblia, o más bien el folleto en la orden de su servicio. Ahí estaremos leyendo tres versos bíblicos en Salmos capítulo 43. ¿Y qué le parece, hermanos, si lo leemos todos juntos? Está ahí en la orden de su servicio. Si lo leemos todos juntos. Vamos a leer el versículo 5 y luego vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Nos acercamos a Dios con este voto de confianza, descansando en su poder y descansando en que Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, quien puso este acceso a Dios al Padre a través de su sangre en la cruz del Calvario. Esa es la palabra de Dios. Salmo 43, lo leemos todos juntos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, Dios mío. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este voto, Señor, de confianza, este voto de esperanza, Señor, de refugio. Reconociendo, Señor, que no venimos en nuestras propias fuerzas, no venimos con nuestros propios méritos, sino venimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien hizo, Señor, este acceso al trono de gracia. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permite estar aquí reunidos para acercarnos, oh Dios, a ti, Señor. Honrarte, Señor, sorprendernos, Señor, de lo que has hecho. Sorprendernos de tu gloria, sorprendernos de tu santidad. Sorprendernos, Señor, de lo poderoso, Señor. Sorprendernos de tu misericordia, Señor, con la que nos has cobijado, Dios. Sorprendernos de tu gracia, Señor. Nos venimos, Señor, o venimos delante de ti, Señor, con un acto de reverencia, con un acto de temor, de amor, con un acto, Señor, de adoración, Señor, porque tú te mereces toda la honra, toda la gloria. Como tu palabra dice, tú eres digno, Señor, de abrir los sellos, porque fuiste inmolado, Señor, porque pagaste por nuestros pecados. Señor, y venimos delante de ti, Señor, en asombro, en reverencia, en amor, disponiendo nuestra vida, nuestro corazón, Señor, para darte, oh Dios, un tiempo, Señor, en reverencia, en amor, en honor, en honra para ti. Y a la medida, Señor, que cantamos, que escuchamos tu palabra, que leemos tu palabra, oh Dios, que nuestra fe crezca, que seamos edificados, que seamos alimentados, que seamos nutridos, que seamos, oh Dios, exhortados a través de tu palabra, Señor. A la medida, Señor, que cantamos estos cantos, estos himnos, Señor, podernos regocijar y llenarnos de gozo de estas grandes verdades que cantamos y han sido aplicadas a nuestra vida por tu gracia y por tu misericordia. Que podamos tener la convicción, Señor, y estar en completa seguridad, oh Dios, que nuestra salvación viene de ti, oh Dios,
que nuestra esperanza viene de ti, que nuestro refugio está en ti, Señor. Confiar y descansar, oh Dios, que es en este trono de gracia, Señor, a que nos has llamado, Señor, por tu sangre. Y honrarte, Señor, por todo esto, Padre. Gracias te damos por mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias te damos por mis hermanos que vienen en camino, oh Dios, y los que no han podido venir o asistir por alguna razón, oh Dios, te pedimos, Señor, que inquietes sus corazones, inquietes sus vidas, Señor, para que puedan honrarte en este día, oh Dios, al igual, oh Dios, que los que estamos aquí, Señor. Oramos y ponemos este servicio en tus manos, confiando y descansando en tu poder soberano, en tu misericordia y en tu gracia, y confiando en la dirección de tu Espíritu Santo, que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Oramos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Con nosotros nuestro hermano Raúl Campos, que tendrá la dirección de este servicio. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Así como estamos en su folleto tiene unos versículos que vamos a leer a continuación. Es la primera cita que tiene ahí, es Efesios capítulo 2, del verso 11 al 13. Si me acompaña, dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es una bendición muy grande, hermanos, que tenemos gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este canto se llama Gracias, Cristo. Todos lo sabemos. Amén. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llevo a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Amante de mi ser,
amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo, tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Ahora podemos dar gracias al Señor porque éramos enemigos, mas su sangre nos lavó y hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Dice la palabra del Señor en Filipenses 3, versos 7 y 8, dice así: pero todo lo que para mí era ganancia, Pablo hablando, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. ¿A quién tenemos en los cielos sino a nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro consuelo, nuestra roca fuerte? Amén. Gracias, Señor. Gracias por haberte dado por nosotros, Señor, y por ser esa roca que necesitamos, Padre. Gracias. El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. Solo en tu presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se comparará. Nada se comparará al valor que hay en ti.
sangre nos compraste, Señor. Somos esclavos tuyos, Padre. Gracias, Señor. Eres nuestro castillo fuerte, Padre. El Salmos número 18, el verso 2 dice así: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ese es nuestro Señor, nuestro castillo fuerte. Amén. Gracias, Señor. Mi Dios, fuego consumidor, con gloria y libertad, arde su llama. Mi Dios, justo y recto es, reina con bondad y sabiduría, mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. Mi Dios, celoso por su pueblo, incomprensible amor y misericordia. Mi Dios, exaltado es, en su trono está, por siempre es digno. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti, para poder confiar en ti. Señor, yo confiaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. Una vez más. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré.
nuestra roca fuerte, Señor, nuestro castillo fuerte, Padre. Gracias, Señor. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, Señor. Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé que eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso, glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé que eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, y las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán.
exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Que no se más que hacer cosa semejante a Dios, sino que te despojaste de ti mismo, Señor, y te hiciste esclavo por nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Bendecida y por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad, el Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, y las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, Señor, por haber dado tu vida en rescate por nosotros, Señor. Estamos aquí, como dice nuestro pastor, no porque nosotros queramos venir, Señor, sino porque tú nos trajiste, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, Señor, todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Puedes tomar su asiento, hermano? ¿Puede tomar su asiento? Les dejo con el pastor Eric, que trae los anuncios y las ofrendas. Gloria a Dios, hermanos, por estos cantos, estos himnos que nos llenan de gozo. Yo siempre he dicho, hermano, que parte, y de hecho la responsabilidad de los cantos y de los himnos que cantamos antes de la predicación prepara nuestro corazón para la palabra de Dios. No solamente cantamos utilizando nuestras emociones, nuestros 5 sentidos, sino también utilizando nuestro intelecto. Parte de adorar a Dios en espíritu y en verdad es, número 1, reconocer quién es Dios, su grandeza, su majestad, el Rey de los cielos, creador del cielo y de la tierra. Reconocer a nuestro Dios poderoso, santo, un Dios santo, 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 dice la palabra de Dios. Cuando vemos a un Dios santo y glorioso y vemos lo insignificante que somos delante de Él, solamente podemos tener una actitud de reverencia y de adoración, una actitud de temor por su santidad. Y como decía el profeta, ay de mí que soy muerto, porque he visto a Dios. Pero lo glorioso de nosotros, o lo glorioso que nosotros podemos experimentar, no es lo que experimentó el profeta Isaías. Nosotros tenemos acceso al trono de gracia por medio de Cristo. Y no nos presentamos delante de Dios con nuestros méritos, con nuestras fuerzas, con nuestros cantos y alabanzas. Nos presentamos delante de Dios confiando y descansando en los méritos perfectos de Cristo. Y sí, podemos pararnos delante de la gloriosa y santidad y la santa presencia de Dios y no ser consumidos, porque la sangre de Cristo nos ha cubierto y nos ha limpiado de todo pecado, y podemos estar en paz con Dios. ¿No es eso glorioso, hermano? ¿Cuántas veces no quisiéramos ser como el profeta Isaías, el profeta Isaías que escribió y que vio? Sabe que tenemos un mayor y más excelente pacto en Cristo. ¿Por qué él no podía estar delante de la presencia de Dios? Nosotros sí podemos por la sangre de Cristo.
Es por eso que esta obra mayor, superior en Cristo, que nosotros, su iglesia, hemos experimentado, jamás se comparará con las leyes, con la ley, ni con los milagros que experimentó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Muchos queremos ver los cielos abiertos, queremos ver los ríos abrirse y el mar rojo y las langostas, y queremos ver prodigios en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué? La mayor salvación que hemos visto nosotros es la salvación provista por Cristo en la cruz del Calvario. Un pacto mayor, un pacto superior que merece una mayor gloria y honra. Y es por eso que levantamos estos cantos, hermanos, gozándonos en la presencia de Dios, teniendo acceso al trono de gracia, presentarnos delante de Dios, cubiertos con los méritos perfectos y santos de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Bueno, pues sigo predicando. Quiero dar la bienvenida a mis hermanos que nos visitan. Si hay algunas visitas, no hay visitas, ¿verdad? Todos somos de casa. Gloria a Dios porque el Señor les ha inquietado al venir aquí. Yo sé que usted no quería venir, pero está aquí porque el Señor lo trajo. Yo sé que usted quiere quedarse dormido, descansando, aprovechando este domingo de descanso que muchas veces lo consideramos para hacer nuestras diligencias, pero gloria a Dios porque usted está aquí honrando a su Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a prepararnos para levantar nuestras ofrendas. El hermano Luis, si por favor preparas para dar nuestras ofrendas. Y recuerda, hermano, este pacto superior merece una honra superior. Entonces agradecemos al Señor por lo que ha hecho en nuestro trabajo, por proveernos y darnos alimento, y ha provisto de las necesidades. Y mientras quiero anunciarles, hermano, este miércoles tenemos nuestro Instituto Bíblico a las 6:30, culto y servicio de niños y jóvenes, y a las 7 la reunión de nuestro Instituto Bíblico. El viernes, hermano, este fin de semana es una semana, el fin de semana, la semana grande, o the Great Sunday, que consideramos que la gente lo conoce como la Semana Santa, ¿verdad? Que sabemos que Dios no vino a hacer semanas santas, Cristo no vino a hacer semanas santas, Cristo vino a ser personas santas. Entonces, pero recordamos este fin de semana que viene, que es el fin de semana de la Semana Santa, como así se le ha llamado. El viernes no tendremos estudio regular como cada viernes, sino tendremos un servicio de crucifixión. Hermano, prepárese este viernes. Hemos mandado la hermana Marisol mandó un artículo muy bueno del pastor Sugel Michelet. Le invito a que lo lea, hermano, medite, léalo en esta semana y prepare, hermano, verdaderamente prepare su corazón para celebrar y honrar a nuestro Rey de Reyes este fin de semana. Tendremos un servicio aquí el viernes a las 7:30 de la tarde. Tendremos nuestro viernes regular a la misma hora. Preparemos nuestro corazón para celebrar el viernes de crucifixión. Y el domingo, hermanos, tendremos Santa Cena el próximo domingo. Y tendremos un servicio de resurrección. Recuerde que la semana que viene se celebra la Semana Santa. Entonces queremos nosotros honrar a nuestro Rey, recordar el sacrificio de Cristo. Recuerde que la palabra de Dios dice en Corintios capítulo 11: cada vez que bebierais esta copa, cada vez que comierais este pan y bebierais esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis. Y no hay nada mejor que anunciarlo con este sacramento glorioso que Cristo proveyó para su iglesia a través de la Santa Cena. Tomar y beber de Cristo todos los días de nuestra vida es lo que nos mantiene vivos. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar por las ofrendas. Padre, gracias te damos, Señor, por las ofrendas que has puesto en el corazón. Dice tu palabra que cada uno aparte el primer día de la semana lo que según haya prosperado, y lo ponga, Señor, para darlo de ofrenda, oh Dios. Creemos, Señor, que tú eres un Dios que provee todas nuestras necesidades, Señor, y más en este país en la que no pasamos hambre, no pasamos desnudez, no pasamos sin hogar, Señor, no pasamos sin calzado, Señor. Cualquier cosa que nosotros podamos conseguir o querer tener, Señor, aquí este país nos ha provisto, Señor, y es por tu gracia, Señor, por tu misericordia.
Y no solamente las cosas materiales que cada uno de nosotros tenemos, una casa, un techo, un calzado, Señor, ropa, alimentos, un vehículo para poder movernos, Señor. Lo más glorioso que nos das es la vida y cada mañana poder respirar, poder levantar y abrir nuestros ojos, Señor, y ver a nuestros seres queridos. Y aún más allá, Señor, podemos ver, Señor, tu gracia y tu misericordia, Señor, derramándose sobre nuestras vidas, como tu palabra dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Señor, si no fuera por tus misericordias, ya fuéramos consumidos, como tu palabra dice. Y no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. No nos has dado lo que merecemos, todo lo contrario, nos has dado lo que no merecemos. Y eso es vida y salvación. Señor, ¿cómo no poder agradecerte, Señor, esta obra maravillosa, Señor? Quizá lo poco que te damos, Señor, los pocos dólares que ponemos en el ofrendero, Señor, es muy poco para comparar con los grandes regalos que hemos merecido de tu parte, Señor. Pero aún así, Señor, te damos de tu mano, Señor. Lo que ofrendamos, lo que damos, Señor, para la expansión del ministerio, Señor, es para honrarte, Señor. Y para ponerte en primer lugar a ti, oh Dios, antes que todas las cosas. No solamente con nuestra vida, Señor. No solamente el venir aquí este domingo a estar aquí, Señor, sino también con nuestras ofrendas en las finanzas, Señor. Dependiendo completamente de ti, Señor, de tu provisión. Oramos que bendigas a cada familia que ha dado, Señor, con gozo, con alegría, Señor. Y aquella, Señor, hermano, hermana, Señor, que todavía tiene un corazón mezquino, Señor, egoísta, Señor. Tócale su corazón, Padre, cámbiale, Señor. Quítale esa actitud pecaminosa de querer acumular para Él y que dé, Señor, para tu mi reino, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas. Perdónanos si hemos sido mezquinos, Señor. Perdona de tu iglesia, Señor, y ayúdanos a darte, Señor, con generosidad. Porque tú te mereces esto y mucho, mucho más, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Tenemos nuestra mensaje. Hoy tenemos al pastor Héctor Záraco que estará compartiendo un mensaje de esta tarde. Dios les bendiga, hermanos. Con nosotros, evangelista internacional, no se queda. Pastor Héctor. Nos juntamos mañana. Me voy a invitar por favor a que vayan conmigo al Evangelio según San Marcos. Vamos a darle lectura al capítulo 5 a partir de los versículos 21 al 43. Es una lectura un poquito larga, pero que es el tema que vamos a estar compartiendo hoy en esta mañana. Continuando con la serie del Evangelio de Marcos. La luz me da. Bien. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor.
cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana y ponemos este tiempo en tus manos, oh Padre, dándote siempre la gloria, Señor, la honra, el honor, la alabanza y toda majestad, oh Dios. Permite, oh Padre, que podamos ser bendecidos con tu palabra. Permite, oh Dios, que este siervo inútil pueda compartir, Señor, y dar palabras de edificación, exhortación y consolación a tu iglesia, Padre. Señor, creemos y confiamos plenamente que tu Santo Espíritu está con nosotros. Redarguye nuestras vidas, nuestros corazones, oh Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada el pastor Eric nos estuvo compartiendo la historia de un hombre de la región de Gadar, un hombre que estaba endemoniado. Y usted conoce la historia de este señor que fue liberado por nuestro Señor Jesucristo y que echó una legión de demonios a una manada de cerdos. Y por consecuencia, ¿verdad? Estos cerdos fueron pues endemoniados y se fueron a un peñasco, a un barranco, y murieron una gran cantidad de animales, por lo que ocasionó una pérdida a los dueños de la granja o a los pastores que cuidaban estos cerdos. Y por esa razón le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que dejara la región, ¿verdad? Que se marchara, pues estaba causando pérdidas a sus negocios. Sin embargo, este hombre que fue liberado fue y predicó lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho. La gente que le conocía se sorprendía al verle, y dice que fue y compartió y dio testimonio a la región de Decápolis, una región altamente gentil, con muy poca presencia judía. Entonces nos quedamos la semana pasada con este evento, que nuestro Señor Jesucristo, como ya dimos lectura, Él tomó la barca y regresó una vez más a la otra orilla del lago o del mar de Galilea, que era la región de Capernaum.
donde nuestro Señor Jesucristo había establecido su headquarter, por así llamarlo, su centro de operaciones. Y para este tiempo ya Cristo se encontraba muy cerca de lo que era su tercer año de ministerio. Esto es cronológicamente donde los historiadores han ubicado estos eventos que acabamos de compartir. Ya estaba cerca el tercer año de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, y la popularidad de Él era altamente reconocida. Donde sea que Él se parara, le conocían, la gente sabía que Él podía sanar, la gente sabía de sus milagros. Era imposible que Él pasara por desapercibido a estas alturas de la historia. Por lo que cuando Él llega a la región de Capernaum, por los evangelios sinópticos, Lucas nos dice que había una gran multitud ya esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y dicen que la gente le estaba esperando con gozo. Eso es lo que nos deja saber el evangelista médico Lucas. La gente ansiosa, deseosa de que Cristo regresara, y gozosos una vez más de que Cristo regresara a la región de Capernaum o Galilea. Y ahí estaba Cristo, haciendo lo que Él vino a hacer, hermanos, predicando el reino de Dios. Cuando Él fue interrumpido, como acabamos de leer en este pasaje o en esta historia, por un hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga. Este hombre, hermanos, era un hombre reconocido en este tiempo de la historia. Era un hombre influyente, la gente le respetaba. La gente reconocía su servicio que él llevaba a cabo en la sinagoga. Él se encargaba, hermanos, de los servicios, de que se leyera la palabra. Prácticamente él era la autoridad suprema o alta en ese lugar, en la sinagoga. Era un hombre reconocido. Y usted sabe que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que era popular, Él había estado siendo siempre rechazado por las autoridades religiosas, por los escribas, por los fariseos y por una gran cantidad de judíos, entre ellos también principales de la sinagoga. No sabemos si Jairo le rechazaba, pero lo que sí podemos ver, hermanos, es que Jairo tenía una necesidad. Jairo estaba, hermanos, en una encrucijada. Jairo estaba buscando una única opción. El relato de Marcos nos dice que Jairo tenía una niña de 12 años y que su niña estaba convaleciendo. Mateo y Lucas dicen que estaba moribunda. Y él llega y le dice: Marcos, tengo una hija que está enferma. Pero vea, hermanos, Jairo deja de lado todos los prejuicios que pudieran señalarlo al abordar a nuestro Señor Jesucristo, siendo él un judío. Pero la Escritura nos dice, hermanos, que Jairo, en su necesidad, él llega y se postra ante nuestro Señor Jesucristo. Le dice: ven y ve a mi casa, que mi hija está muriendo. No le importó, hermanos, su popularidad a Jairo, no le importó su influencia, no le importó que la gente le viera arrodillarse y postrarse a aquel hombre galileo que no tenía dónde recostar su cabeza. Él tenía una necesidad. Su hija se estaba muriendo. ¿Qué no es usted capaz de hacer por uno de sus hijos? Usted, que es padre y madre, ha experimentado en algún momento la enfermedad en uno de sus hijos. Y usted sabe y me entiende perfectamente lo que estoy hablando. Aquel que vea que se esté durmiendo, dele un codazo, hermanos, porque es importante lo que vamos a ver. Todos en algún momento hemos atravesado una circunstancia similar. Todos, hermanos. Y no hay más dolor que uno pueda experimentar cuando vemos a nuestros hijos enfermos. Nos duele. No toleramos ver que sufran. Lo que a ellos les pasa, se golpean, se caen, a nosotros nos duele, curiosamente.
Póngase en el lugar de Jairo, hermanos. Lo que estaba sintiendo en este momento: mi hija se está muriendo. Ven y pon tu mano en ella para que sea sana. No tenía otra opción Jairo, hermano. Era su única opción. Tenía que humillarse y postrarse ante el maestro para que fuera a rescatar a esta niña que estaba enferma. Dice que nuestro Señor Jesús le escuchó y nuestro Señor Jesús accede y le acompaña. Dice: vamos a tu casa. Pero recuerde que había una multitud de gente, había una multitud de personas, hermanos, que apretujaban a nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que me llama la atención de Jairo, hermanos, es que él dejó de lado todos sus reconocimientos y nos da una lección, hermanos, de cómo es que nosotros debemos acercarnos a nuestro Dios. Nos da una lección a cada uno de nosotros de cómo debemos acercarnos a nuestro Dios, hermano. A Él no le importó, una vez más lo vuelvo a compartir. A veces nosotros tenemos cierta cantidad de años en el Evangelio y a veces se nos pide que si tenemos peticiones, necesidad, y a veces guardamos silencio, hermano. El orgullo puede a veces mucho más que nosotros. Pero a Jairo no le importó, hermano. Y si nosotros tenemos una necesidad, nosotros debemos de saber y reconocer que nuestra única opción es Dios. Y la forma en que nosotros debemos de llegar siempre y abordar en nuestras peticiones, en nuestras necesidades, hermanos, es de rodillas y postrados, así como lo hizo Jairo. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten misericordia, heme aquí. Jairo le acompaña, dice Marcos, y cuando van de camino es cuando entra en este tiempo de la historia esta mujer que no sabemos su nombre, no sabemos su identidad, pero lo que sí podemos saber pues es que era una mujer judía y que padecía ya por 12 años esta enfermedad de un flujo de sangre. Usted sabe las consecuencias que podía estar sufriendo esta señora ya con la pérdida de sangre ya de 12 años. Probablemente estaba sufriendo ya una anemia, estaba siendo ya muy debilitada, un cansancio constante y ya desesperanzada también, porque dicen que ya había gastado todo lo que tenía. Había gastado todo lo que tenía y había consultado a todos los médicos y solamente estaba siendo engañada o falsas esperanzas que le estaban dando, porque cada vez dice que consultaba y conforme iba, las esperanzas que ella iba recibiendo, hermanos, se hacían manifiestas en la realidad, y que era la realidad, hermanos, que iba quedando peor. Es lo que nos dice Marcos. Solamente empeoraban las cosas. Usted se puede imaginar, las mujeres entenderán perfectamente a lo que me refiero, acostarse, hermanos, y con la esperanza al siguiente día de levantarse y decir probablemente estaré bien, pero una vez más el flujo de sangre allí molestando. Y curiosamente esta señora no solamente sufría de manera física, sino que también era una persona que había pasado, por de acuerdo a la ley ceremonial, había pasado a ser excluida por completo de la sociedad, porque allá en el libro de Levítico nos dice que una persona que tuviera un flujo de sangre, como era la situación de esta señora, era considerada impura. No podía acercarse a la sociedad. Donde ella se acercara, hermanos, usted iba a ser considerado inmundo también. Si ella venía y se sentaba aquí en la silla, usted no se podía sentar porque la silla había quedado inmunda. No podía casarse porque su marido, al estar cerca de ella, iba a ser una persona inmunda también.
Prácticamente se le compara con la condición de un leproso. Tenía que estar excluida de la sociedad. No solamente el sufrimiento físico, sino también el sufrimiento social que ella recibía todos los días. Por esa razón es que ella solamente buscaba tocar el manto del Señor. Con tan solo que toque su manto, con tan solo tocar su manto quedaré salva. Porque ella sabía las condiciones. Ella no podía presentarse delante del Señor. Probablemente algunos de sus familiares estaban ahí cerca de ella y podían tal vez rechazarla. ¿Qué te pasa? Regrésate, porque vas a hacer inmundos a todos los que están aquí con el maestro. Pero dice la palabra, hermanos, que ella tocó su manto. El pastor Núñez, en una de sus predicaciones, dice que él se imagina que el Señor iba caminando. En cierta manera ella estaba esperándole, pero no se atreve a confrontarlo, sino a hablar con él directamente por la condición que ella tenía. Entonces, al pasar Cristo cerca de ella lo deja que pase, y cuando Él pasa, ella aprovecha y toca sus mantos. Esa es la especulación del pastor Núñez. Marcos no nos da detalles, pero me gusta. Pudiera ser, hermanos, que el maestro viene y no se atreve a decirle: maestro, necesito la sanidad por esta razón. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos esa circunstancia que tengo que hablar con el hermano Eric, tengo que hablar con el hermano John? Ahí viene, no me atrevo. Mejor en otra ocasión. Y pudiera haber sido que sería la circunstancia de esta señora. Cuando el maestro pasa, ella toca su manto y dice Marcos que al instante, dice Marcos, es sanada. Hermanos, Dios hace las cosas perfectas al instante. Nosotros aquí en IBSJ, hermanos, creemos que Dios sigue sanando, que Dios sigue haciendo milagros. Lo sabemos y lo reconocemos y lo predicamos, hermanos. Sin embargo, lo creemos y lo enseñamos de manera cautelosa. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque Dios puede sanar hoy en día, Dios puede hacerlo, pero tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado cuando usted puede ser víctima de un engaño y acudir a ciertos personajes de renombre que tienen cierto poder para llevar a cabo sanidades y milagros, hermanos, que lo único que en muchas ocasiones usted va a conseguir es ser engañado, así como fue esta señora engañada por el flujo de sangre. Dios hace las cosas perfectas, hermano. Si Dios nos va a otorgar la sanidad, si Dios nos va a hacer un milagro, hermanos, Dios lo va a hacer perfecto y en un instante. Usted no va a necesitar de 2 o 3 sesiones. Hermanos, necesitamos seguir orando por usted, hermanos. Si el Señor quiere otorgarle su sanidad, Él lo va a hacer, hermanos, pero al instante y perfecto. Usted quedará sano 100% si el milagro se lleva a cabo. ¿Está conmigo? Y cuando esta mujer toca a nuestro Señor, pues nosotros vemos que Él al instante también voltea y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Por Lucas nosotros sabemos que Pedro se acerca y le dice: pero Señor, estás viendo el montón de gente cómo te llevan apretado y tú preguntas quién te ha tocado. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Cómo se te ocurre estar preguntándonos eso? ¿Usted ha visto las multitudes caminando? ¿Usted se ha encontrado en algún momento de su vida caminando para llegar a algún lugar? ¿Y cómo se encuentra a veces uno todo apretado? Aquellos que son del DF y han viajado en el metro van a tener conocimiento de lo que estoy hablando. A mis 44 años de vida yo nunca he experimentado algo similar, de estar en una condición así, pero me imagino, porque he visto escenas en la televisión, como es el caso de este personaje muy famoso, Colosio,
cómo le llevaban, y cuando yo veía y leía este pasaje, me recordaba a este señor Colosio cómo lo llevaban y cómo iba apretado, no podía ni pasar, y me imagino que nuestro Señor se encontraba en la misma situación, gracias, que no podía pasar. Apretándoles, empujándose y abriendo paso, y todavía él dice, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, por favor, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo que quién te tocó? Entonces los discípulos quedaron confundidos, y nosotros vemos que el Señor buscaba en derredor, ¿quién me ha tocado? Imagínense la mirada penetrante de nuestro Señor. La mirada penetrante de nuestro Señor Jesucristo, que acaba de realizar un milagro y usted quería pasar por desapercibido o de incógnito. Y ahí está la mujer, dice. Me imagino que estaba la mujer y le decía, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Preguntaba y fijaba su mirada en la mujer. Y sabiendo ella su condición, quizás por eso ella es que tenía ese temor y ese temblor. Lucas dice que ella le explica toda la causa por la razón que ella quería pasar por desapercibida, y Marcos nos dice que ella le contó toda la verdad. Me imagino que ella no toleró esa mirada penetrante de nuestro Señor Jesucristo y fui yo, maestro, y cae rendida a sus pies, postrada a sus pies, y dice que le cuenta la causa. Probablemente, Señor, miras que mi condición era de esta y esta y esta manera. Marcos dice que le cuenta toda la verdad. Toda la verdad, no le dijo nada más la verdad, sino toda la verdad. Y a veces nosotros debemos aprender también, hermanos, cuando vamos a buscar al Señor, a decirle toda la verdad. Porque probablemente ella solamente pudo haberle dicho, Señor, es que tenía una condición médica que no era favorable. Hasta allí. ¿Estaba diciendo mentiras? No, estaba diciendo la verdad. Pero ella le contó toda la verdad. ¿Qué quiere decir? Que fue con lujo de detalles. Mi condición era esta, Señor. Estaba excluida de la sociedad. Era considerada inmunda de la sociedad. Estaba excluida, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dice toda la verdad. Así nosotros también, hermanos, no digamos una verdad a medias, porque a la larga se convierte en una mentira. Digamos toda la verdad. La mujer terminó de rodillas ante Cristo, y aquí vemos una vez más la manera en que nosotros debemos siempre dirigirnos a Dios en nuestras necesidades. Jairo tenía una necesidad. Él sabía que su última y única opción era nuestro Señor Jesucristo, y cayó de rodillas. Esta mujer había padecido 12 años, hermano. 12 años el flujo de sangre, una enfermedad que la agobiaba de día y de noche. Había perdido ya las esperanzas, pero su única opción era nuestro Señor Jesucristo, con tan solo tocar el borde de su manto. Y ella cayó de rodillas de la misma manera que Jairo. Dice Marcos que cuando nuestro Señor Jesús todavía se encontraba platicando ahí entre la mujer, quizás ella dándole los detalles, no se le olvide que nos quedamos con Jairo. La niña de Jairo se estaba muriendo, y nuestro Señor Jesucristo fue interrumpido y se detuvo a platicar allí con la señora. Jairo tenía prisa, hermanos. Su niña se estaba muriendo y él iba abriendo paso para poder llegar. ¿Cuánto tiempo nuestro Señor Jesucristo demoró aquí con esta señora? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que se puso a platicar. Imagínense la desesperación de Jairo. Dice que cuando todavía platicaba con la señora, llegaron algunos trabajadores de Jairo a informarle lo que había pasado, hermano. La noticia que menos desearíamos cada uno de nosotros. Usted ha experimentado, hermanos, usted ha experimentado
tener un familiar enfermo y que todos los días usted reciba una llamada y en esa llamada usted piense que diga, el día llegó, el día llegó? No tiene, si no lo ha experimentado, hermanos, no se lo deseo, porque su servidor sí lo ha hecho. Recibir llamadas en la noche, en la tarde, en la mañana, y cuando usted diga, bueno, el temor, hermanos, que se apodera de nosotros, que te digan, el día de fulano ya llegó. Esa era la situación en que se encontraba Jairo. Llegan estos hombres, lo que menos quisiéramos escuchar ninguno de nosotros que tenemos niños, ninguno, y llegan y le dicen, Jairo, tu niña ya se murió. No, mi niña, mi única hija. ¿Por qué, Señor? Era hija única, su niñita de 12 años. ¿Por qué tenía que llegar esta mujer a interrumpir al maestro? ¿Se imagina esa sensación de sentimientos encontrados en ese momento de Jairo? Y todavía para hacerle aún más doloroso, hermanos, llegan y le dicen, ya para qué molestas al maestro, ya déjalo, no tiene caso, ya murió, más bien vamos a preparar el café y las galletas. Hermanos, quizás Jairo culpó a la mujer en esos momentos, porque él pudo haber dicho, ¿verdad? Esta mujer causó la demora de nuestro Señor. Mi hija se está muriendo, yo vine a abordarlo, yo llegué primero que ella. ¿Por qué, Señor, te tuviste que entretener con esta mujer? Yo te pedí primero, ¿por qué no me atendiste? Y sin embargo tú te pusiste a platicar. Imagínense todo lo que pasaba por Jairo en esos momentos, hermanos. Sin embargo, Dios nunca tiene prisa, hermanos. Dios nunca tiene prisa. Usted recuerda la muerte de Lázaro. Lázaro ya había muerto. Y cuando Cristo se da cuenta que Lázaro había muerto, hermanos, Él va de regreso para ver a Lázaro muerto, para llegar a su sepelio. Pero a propósito, dice Juan, que nuestro Señor Jesucristo se tardó un día más. Lo hizo a propósito. Y cuando Él llega, ¿cuál es la reacción de Marta? ¿Cómo se llamaba la otra? María. Le dice, Señor, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Por qué demoraste tanto, Señor? Si tan solo hubieras llegado un día antes. Jairo no estaba pidiendo un día, hermanos. Jairo estaba solicitando un minuto antes, aunque sea. Ya vamos tarde, Señor. Pero Dios, hermanos, Dios no tiene prisa. Nosotros estamos fuera del concepto y conocimiento del tiempo de Dios. Dios no tiene prisa, hermanos. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. A veces, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, sanarás a mi hijo? ¿Hasta cuándo sanarás a mi hija, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, cambiarás ese carácter de mi esposa, de mi esposo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya te he pedido, Padre, por mis hijos, que los traigas a tus pies, oh Dios. Quiero que regresen a tus caminos. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo va a pasar? La respuesta del Señor es siempre, hermanos, como le dijo a Jairo: cree solamente y no temas. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nuestra fe no mengüe. Cree solamente.
de tu esposo, ay, quisiera, sí. No te preocupes, aguántalo. Cree solamente, tu esposo va a cambiar. Ay, que mi esposa no me hace tortillas, qué sé yo. Espérate, ella va a aprender a hacer tortillas. Los caldos con el tiempo vas a ver, le van a salir sabrosos. Espérate. Cree solamente y ten fe. Que mis hijos, etcétera, espérate, van a crecer, van a madurar. No, hombre, pero ya tengo un bebé de 35 años en la casa. No, espérate. Espérate, va a madurar. Dios no tiene prisa, hermanos, y le dice a Jairo, sigue creyendo. Y nosotros, hermanos, debemos de seguir creyendo. Debemos de seguir confiando. Así vengan tempestades, hermanos. La pandemia, cómo nos ha azotado, cómo nos ha dejado, nos ha impactado en varias maneras, tanto económicas como de salud. Algunos de nosotros fuimos sus víctimas, ¿verdad?, de esta pandemia. Ahora ya se habla que viene otra nueva ola y que otra nueva variante, bla, 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 bla. Los medios de comunicación, hermanos, hablan de la guerra. Tenemos una guerra por allá en Ucrania y Rusia que si usted no ve las noticias, hermanos, todos los días nos están diciendo, y esto se va a poner peor, y esto se va a poner peor, y esto se va a poner peor, y que viene una hambruna mundial. Todos los problemas, hermanos, que pudieran agobiarnos. Sin embargo, nosotros debemos de creer y no temer, hermanos, que nuestra fe no falte, porque Cristo es nuestra opción. Dice Habacuc capítulo 3, escucha estas palabras: así no haya que comer, hermanos, que la pandemia, que etcétera, que la guerra, Cristo es nuestra opción. Escucha lo que dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no dé mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, mi fortaleza, hermanos. Así tengamos problemas, así tengamos enfermedades en nuestra familia, que no podemos a veces congeniar con nuestros esposos o esposas, que los problemas de salud, que los problemas de la guerra, que la hambruna, hermanos, Dios es nuestra fortaleza y Él es el Dios de nuestra salvación. Cristo continuó su camino, hermanos, con Jairo, pero solamente acompañado de Pedro, Jacobo y Juan. Dice que Marcos que no permitió que nadie más le siguiera. Todo ese montón de gente, hermanos, se quedó a medio camino y solamente se llevó a Jairo, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y cuando Cristo llega a la casa de Jairo, hermanos, Marcos nos dice que tenían un alboroto, pero en grande. Es comprensible, hermanos. Es comprensible cuando muere un familiar. Es comprensible el dolor. Y si usted ha estado en algún lugar donde ha recién fallecido un ser querido, es comprensible que usted llegue y encuentre personas doliéndose, llorando. Sin embargo, aquí dice que cuando llegan pero no había más que un escándalo, hermanos, un alboroto. Y cuando Jesús llega y dice, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo este alboroto que tienen aquí? Cállense ya, por favor. Qué gritadera, qué chilladera, qué... La niña no está muerta. Es lo que dice Cristo. Ese era un eufemismo, como la Escritura nos enseña. Cuando la Biblia habla dice está dormida. Cuando la Biblia habla de dormir, está refiriéndose en muerte como de manera de eufemismo. Y Cristo dice, la niña no está muerta, está dormida. ¿Y cuál es la respuesta de la gente que estaba en esos momentos? Se empiezan a reír y se empiezan a burlar de nuestro Señor Jesucristo. Oiga,
para este tiempo Cristo ya estaba en la cumbre de su popularidad. La gente había sido testigo ya de los milagros que Cristo había llevado a cabo. Sin embargo, nosotros podemos ver la dureza del corazón del hombre. No escucharon la voz de Cristo, hermanos. Cristo les dice, la niña está dormida, no está muerta. Pero aquellas personas de duro corazón se burlaron de Él. Y eso pasa hoy en día, hermanos. Eso pasa en nuestros días. El nombre de Jesús es difamado, es blasfemado, y en muchas ocasiones es producto de burlas. Vemos nosotros los sistemas de educación que se están implementando en las escuelas de los niños, los sistemas de pensamiento también a cada día de la ideología de género, hermanos, son sistemas y son producto de burla para el nombre de nuestro Dios, que agarran el diseño original de nuestro Dios y lo hacen nada, hermanos, se burlan y no tienen temor de Dios. No les importa escuchar la palabra de Dios. Y déjeme decirle que no estaba ocurriendo afuera, estaba ocurriendo dentro de la casa de Jairo. Y en ocasiones el nombre de Cristo, hermanos, es blasfemado dentro de la iglesia también. La gente se burla, hermanos. ¿De qué manera? La gente se burla a veces del predicador, porque está hablando la palabra del Señor. ¿Dónde está el temor de Dios? Nosotros podemos darnos cuenta que no estamos muy lejos de esa gente que se burlaba de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Cristo realizó el milagro y de una manera muy discreta, muy callada, muy reservada. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Que se llevó solamente a Jairo, a su esposa, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los tomó y los metió a la habitación donde la niña estaba allí, ¿verdad?, postrada, y le dijo las palabras Talita Kumi, que quiere decir levántate, niña. Pero lo que me llama la atención, hermanos, Cristo iba a realizar un milagro grandioso, hermanos, iba a resucitar a una persona muerta, pero Él lo hizo de manera callada, a diferencia de esos falsos profetas y falsos maestros, hermanos, que promueven, ¿verdad?, una noche de sanidad y milagros y programan a Dios para el 24 de mayo a las 5 de la tarde en el Nationwide Arena. Noche de sanidad y milagros, no falte. Traiga su necesidad y petición, que Dios le va a llevar a cabo un milagro. Dígame usted, ¿de dónde sacan semejante burrada? Que programan a Dios para el 23 de mayo a las 5 de la tarde en el Nationwide Arena. Y un escándalo a veces. Sin embargo, hermanos, Cristo llevó uno de los milagros más grandes, resucitar a un muerto, y lo hizo de manera calladita. Solamente quiero a Pedro, a Jacobo y a Juan, que ustedes van a ser testigos de lo que yo voy a hacer. De manera teológica se enseña, hermanos, que uno de los milagros que el Mesías tenía que llevar a cabo o poder realizar era el resucitar a un muerto. Otra de las cosas que el Mesías tenía que hacer, hermanos, era poder también sanar a un leproso. Y Cristo sanó a un leproso. Cristo sanó a esta mujer enferma de flujo de sangre, que eran considerados inmundos, hermanos. Y Cristo había sanado al hombre gadareno que habitaba en sepulcros.
Cristo, conforme a la ley ceremonial, no tenía permitido como judío ni acercarse a un cementerio, mucho menos estar en los sepulcros. No podía acercarse a un leproso y mucho menos podía acercarse a una persona inmunda de flujo de sangre y mucho menos podía acercarse o tocar un cadáver. Y Cristo, hermanos, pasó todas las barreras y Él se acercó a estas personas inmundas y las hizo limpias. Usted y yo éramos inmundos y Cristo nos ha hecho limpios. Dice que la niña se levantó y le dieron de comer. Cristo pidió que le dieran de comer a la niña. No sé, quizás tendría mucha hambre, había estado por días, semanas, sin alimento, pero eso nos enseña algo, hermano, y esta es una tarea de toda la iglesia. La Biblia nos enseña que nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, estamos muertos en delitos y pecados. Cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo nos resucita para vida, hermanos. Por lo tanto, así como se pidió que se le diera de comer a la niña, cada nuevo creyente, cada nueva persona, hermanos, que resucita de muerte a vida, es responsabilidad de la iglesia y de nosotros darle de comer la palabra. No solamente es tarea del pastor Eric, de liderazgo, es responsabilidad de toda la iglesia. Démosle de comer a los recién convertidos, aquellos que han resucitado de muerte para vida eterna. Y con esto termino, hermanos. Estas dos personas, tanto Jairo como la mujer del flujo, acudieron a Jesús como un último recurso. Era su última oportunidad o su única opción. Jairo hizo de lado todos los prejuicios y esta mujer había perdido todo, pero acudieron a Jesús como un último recurso, su última esperanza. Nosotros, escuche bien, nosotros ahora tenemos la revelación en su palabra. Nosotros ahora tenemos la revelación en su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros escudriñamos su palabra, somos iluminados, hermanos, y podemos entender lo que Dios nos ha revelado. Entonces, como consecuencia, Cristo no tiene que ser nuestra última opción, tiene que ser nuestra primera opción. A eso se le dice amén. En todas las cosas, Cristo no tiene que pasar a ser nuestro último recurso. Cristo tiene que ser nuestra primera y única opción siempre en todas las cosas. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Damos gracias por tu palabra y damos gracias también, Señor, porque nos has rescatado. Nos has hecho tus hijos, nos has hecho tu pueblo, Señor. Y has dejado plasmada tu palabra, Señor, que has revelado. Y gracias también, Señor, porque a cada día nos iluminas, oh Dios. Enséñanos, Padre, a que no eres nuestra última esperanza. Enséñanos, oh Señor, a vivir de una manera que tú eres siempre, siempre nuestra primer y única opción en todas las cosas. Te damos gracias, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.